excepción de 2 o 3 o tal vez 4 en el país, tienen carencias inmensas. Aquí lo importante es un cambio real en lo que se refiere a la gestión de los municipios, de los organismos operadores. Como les decía, hay 3 o 4 que pues, son organismos operadores ejemplares, pero la mayor parte de los municipios no lo tiene. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Y esto pues es involucrar a los diputados, a la propia Comisión Nacional del Agua, un nuevo modelo de desarrollo de los municipios. Yo no veo otra situación para que realmente tengan organismos operadores. Si revisamos las propias estadísticas de la Comisión Nacional del Agua, pues más de la mitad de las plantas de tratamiento están sin operar en los municipios, en todos los municipios del país. De los más de 2,000 municipios, pocos están operando satisfactoriamente. En lo que se refiere a la distribución de agua potable, cuando se tiene agua de pozo, que sería pues, la mayor parte, pues, los municipios muchas veces no tienen el recurso para pagar ni siquiera la energía eléctrica, ¿no? Entonces, debemos de cambiar esta situación de que pues, los organismos operadores municipales se hagan autosostenibles en su gestión y esta parte pues la tenemos que trabajar con los diputados directamente, tanto diputados federales como locales, para que los organismos operadores municipales sean autosostenibles. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues teniendo una recuperación monetaria del servicio que se da. La mayor parte de los municipios tienen eficiencias comerciales muy bajas. No me gusta llamar eficiencias comerciales porque se puede pensar que es un negocio. Mejor tienen eficiencias administrativas del agua muy bajas y es donde debemos asesorar a todos los organismos operadores para ver cómo recuperar los fondos para dar un servicio eficiente. Es una tarea coordinada, no nada más es con agua. Con agua hace una parte y debemos ampliar esta coordinación con ustedes, con estados y con los municipios. Gracias porque permanece en la señal de Canal 7 y le decía hace un instante que no era tiempo de cambiarle, no era tiempo de apagar el televisor tras el noticiero estelar porque inicia Código 7 y no soltaremos temas esenciales, por ejemplo, de la crisis hídrica y porque sabemos que, bueno, por lo menos ya sería un 60% de los cuerpos de agua que presentan algún grado de contaminación, de 157 acuíferos y eso por darle algunos datos como estadísticos estarían sobreexplotados, además ya de 50% del territorio ha perdido su cobertura vegetal original, pero como eso estaríamos ya platicando a lo largo de esta hora con expertos, con aquellas personas que estudian, que dominan estos temas y que tienen soluciones, porque luego nos enfocamos en las autoridades, nos enfocamos en aquellos que están tomando una serie de decisiones y que deberían de basarse en los perfiles que estudian, en los perfiles que son técnicos y especialmente en aquellos que, como ya le había dicho, tienen todo el bagaje y que pueden darnos pues alternativas, pueden hacernos ver una luz o bien la misma realidad. Así que agradecemos a quienes integran el Consejo Hídrico Estatal. Gracias al doctor Jonathan Abraham Quintero García porque se encuentra durante esta noche de Código 7 con nosotros. Bienvenido, doctor. Gracias, Paulina. Gracias por la invitación y por abrirnos este espacio al Consejo Hídrico Estatal. No, al contrario, y también gracias al doctor Edgar Piña Hernández, también integrante del Consejo Hídrico Estatal, bueno, presidente e integrante del Consejo Hídrico Estatal. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, pues gracias a ustedes también por recibirnos y abrir el espacio. No, claro que sí, las puertas están abiertas en Canal 7 y ahora saber en qué punto nos encontramos, ¿no? Porque desde hace muchos años se nos advertía que llegaríamos a un lugar del cual ya no habría retorno. Y en San Luis Potosí apenas fue el año pasado cuando nos empezaron a lanzar alertas como con un poquito más de seriedad, digamos, de parte de la autoridad, porque creo que desde la academia se dijo en muchas ocasiones, oigan, tenemos, primera llamada, ¿no? Segunda llamada y así nos vamos. Entonces, hoy
¿En qué momento se encuentra San Luis Potosí cuando de crisis hídrica hablamos y si hay todavía una manera de librarla? ¿Quién guste comenzar? Gracias, Paulina. Bueno, primero que nada, hay que entender, es algo en lo que hacemos normalmente bastante énfasis dentro del Consejo Hídrico, entender la crisis como un problema complejo, es decir, un problema conformado por varios conflictos donde mayormente inciden las formas o el modelo de gestión histórico, de gestión del recurso hídrico que hemos tenido en la ciudad, en la localidad. Desde el inicio la ciudad presentó distintas etapas de crisis hídrica. El problema es que estas crisis cada vez son más intensas y más prolongadas. Y va a haber cada vez más incidencia en estas condiciones. Pues porque hay un factor importante que es un cambio climático global inminente y porque también hay cada vez mayor demanda con un crecimiento de la población natural. Sin embargo, también hay otros problemas que nosotros como seres humanos hemos provocado, ¿no? Entre ellos, justamente tiene que ver con una mala gestión del suelo y del agua, ¿no? Por parte de las distintas autoridades a lo largo del tiempo. Del suelo, al permitir un crecimiento urbano desordenado y que es uno de los principales factores y el origen de este problema hídrico que hoy tenemos presente y que se ha ido agravando a lo largo del tiempo. Bien lo decías, cada vez ha ido desapareciendo el terreno natural, ¿no? Del valle semidesértico sobre el cual nosotros subsistimos y principalmente las áreas de recarga de la Sierra de San Miguelito, porque se han permitido desarrollos urbanos en áreas de recarga que ya no recargan y por el contrario, impermeabilizan esas zonas y ahora tenemos inundaciones en temporadas de lluvia y no permite que podamos aprovechar esa agua y que tampoco se recargue el acuífero y pueda generarse un equilibrio ecológico. Eso por un lado. Pero también por otro, se han tomado malas decisiones o se han generado inacciones para poder combatir ello a lo largo del tiempo, como el no tener la infraestructura adecuada para la optimización y el aprovechamiento del recurso natural. Entonces nosotros tenemos básicamente un sistema lineal donde extraemos cada vez más agua del acuífero, del cual nosotros hemos impermeabilizado y ya no permitimos que se recargue de manera óptima, y por otro lado desechamos el agua, no la aprovechamos. Esto se ha exponenciado a lo largo del tiempo, aunado a otros factores. Entonces hay que entender que este es uno de los principales orígenes de la crisis hídrica. En este sentido se podría decir, y eso es lo que indican la mayoría de los estudios que hemos analizado, que la crisis hídrica es más bien una cuestión de crisis en la gestión del recurso hídrico. Que nosotros como población, por supuesto, estamos pagando, ¿no? estos costos externos, ¿no? de estas deficiencias en la gestión del recurso hídrico de manera histórica. Esto no nos exime de la responsabilidad como población de moderar nuestros gastos, de cambiar nuestra cultura del agua en cuanto al uso que le damos y el desperdicio que tenemos, porque todos tenemos un poco de responsabilidad, pero sí entender de dónde parte esta cuestión. Ahora, también la actividad industrial a nivel global ha crecido debido a este modelo que tenemos de apostarle a esta actividad como un modelo de desarrollo principal, la industria de alta extracción, en una región como la nuestra que no es apta, ¿no? para poder desarrollar esto. Y desafortunadamente, en lugar de buscar nuevas fuentes de desarrollo económico, pues le seguimos apostando por lo mismo. Por eso vemos que cada vez hay más tandeos en la población cuando la industria sigue produciendo de manera deliberada, aún en épocas de crisis hídrica, ¿no? de las que llamamos crisis hídrica. Y lo que pasa es que ahorita, bueno, entre diferentes cuestiones que mencionas, doctor, bueno, te refieres a que no se cuenta con la infraestructura o no se apostó por la infraestructura necesaria. Con eso, mi pregunta es, ¿nos estaríamos refiriendo, doctor Edgar, pues a las presas o a qué tipo de infraestructura nos estamos refiriendo? Porque ahora traen una serie de proyectos, pero cantados desde hace muchos años. Y también saber si estrategias, y aquí, ojo, también decirle a la población, no se trata de politizar, pero sí exponer un poco de lo que ha optado la autoridad actualmente por realizar, que hablan de la estimulación de las nubes y como si eso ya fuese a ser pues una solución a este tema para que contemos ya con precipitaciones, con el bombardeo, y también que continúan, como han mencionado, con la perforación de los pozos. Entonces, si vamos por el camino equivocado o hay forma como de enderezarlo, doctor. Pues, yendo a la primera parte de la pregunta, sí. Parte de la crisis de la gestión tiene que ver con que jamás se hicieron las inversiones suficientes en cantidad y en calidad para renovar la red de distribución hidráulica
y tampoco para renovar la red de drenaje y para tener separada una red de drenaje pluvial que pudiera permitir tal vez generar algún tipo de captación en una escala más grande, que también sería como lo ideal en esta región en la que vivimos. Entonces nunca se ha invertido realmente en ese aspecto de manera intensiva y por lo tanto nos encontramos retrasados varias décadas en todo ese proceso, y es una cuestión que se debe mucho a la gestión que se ha hecho históricamente dentro de los organismos operadores. Retomando un poquito la parte también de la siembra de nubes, pues es sumamente complejo, tampoco es tan fácil. O sea, lo pueden utilizar mucho de repente en el discurso político, pero la cuestión es que de repente ni siquiera tenemos nubes y no cualquier nube es apta para siembra, tienen que ser cierto tipo de nubes específicas las que se pueden, digamos, ordeñar. No es cualquier nube, y aparte también se tienen que tomar en cuenta factores como la dirección, la velocidad del viento, porque se puede hacer la siembra en una zona y llover en otra muy distinta. Y por otra parte, económicamente es muy caro porque se utiliza nitrato de plata, me parece, el cual es muy costoso, y en ningún lugar del mundo donde se ha realizado ese proceso ha sido realmente costo eficiente. No es como redituable tampoco, no es tampoco sostenible en la parte económica. Entonces son demasiados factores que no lo hacen realmente tan viable para aquí, para San Luis Potosí. Tal vez en un escenario como el que estamos viviendo de crisis, si se llegan a dar las condiciones ambientales adecuadas, es decir, que tengamos el tipo de nubes y los factores de viento adecuados y el personal que sepa gestionarlos y manejarlos también adecuadamente, en ese escenario pues tal vez sí podría aliviar un poco la presión en las presas, pero también hay que recordar que las presas son parte de un sistema mucho más amplio de distribución de agua, y en realidad nosotros dependemos el 80% del agua del subsuelo. Es decir, que aunque tuviéramos las presas a su máxima capacidad, no serían suficientes y nunca han sido suficientes para dar abasto a toda la población. Lo que sí está bien que se ha estado haciendo también en estos años es la rehabilitación de las presas, el mantenimiento, que también es parte de esa gestión histórica que no se había realizado. Pues ahorita con la crisis se están haciendo todas esas, o bueno, algunas de esas labores que probablemente se debieron de haber hecho pues sí hace décadas. No estamos hablando ni siquiera de un par de años, estamos hablando de lapsos de tiempo muy grandes en los que la infraestructura se ha desatendido. Y con este aporte del doctor Edgar Piña Hernández es que iremos a nuestra primera pausa en Código 7. Le pedimos que mientras usted se encuentre en casa, mientras se encuentre en su centro de trabajo, bueno, atención en este tema, es algo muy importante. No nos quedemos solamente con las versiones que teníamos de las autoridades, sino como ya lo puede apreciar, personas que de verdad tienen conocimiento, que tienen alternativas y que también se han vinculado para ofrecer soluciones a aquellos que están tomando decisiones. Pero aquí tenemos a quienes de verdad pueden ofrecer alternativas en nuestro San Luis Potosí y decirnos qué es lo que se ha estado haciendo mal, y como han escuchado también ha dependido de nosotros como sociedad. Volveremos en un instante, no le cambie Código 7. Cosas estamos haciendo en coordinación con el Estado. El Estado ha rehabilitado las presas del Peaje y la presa de San José para que también se pueda captar más agua. Y lo que estamos haciendo directamente con el municipio es estamos perforando pozos. Ellos en el municipio están perforando 6 pozos, nosotros estamos perforando 3 pozos, porque en este momento no hay más agua que la que hay en el acuífero, y también nos están apoyando empresas, industrias para extraer agua del acuífero e inyectarla a la red de sus propias concesiones, ¿no? Eso estamos haciendo, y estamos haciendo acuerdos con otro organismo operador para pues que se tenga más agua en la zona metropolitana de la que tienen concesionada. Toda esta agua disponible que se tiene en este momento es agua del acuífero, y vamos a tratar de aprovecharla de la manera más óptima. No estamos resolviendo el problema de San Luis Potosí, no lo estamos resolviendo, estamos dando resultados
para esta emergencia. Y sí, necesitamos lluvia, necesitamos agua superficial para llenar las presas que se tienen, ¿no? Y trabajar con el que tiene la concesión del acueducto. Ese es un gran problema. Lo estamos haciendo. Esperemos que sí apliquen nuestras recomendaciones para resolver el tema de las fugas. Estamos de vuelta en Código 7. Muchas gracias porque nos abre la puerta de su hogar y ya sabe que puede interactuar en redes sociales, puede ingresar a www.canal7slp.tv y nos encontramos con personas muy importantes, el Consejo Hídrico Estatal, gracias a los doctores Jonathan Abraham Quintero García, así como Edgar Piña Hernández por estar esta noche en los estudios de Canal 7. Y queremos también preguntar, ¿influirá de alguna manera este crecimiento poblacional? Hace un instante hablaban de los desarrollos, ¿no? Y es que se ha dicho que en nuestro país, pues a partir de 1977, pues, prácticamente tuvimos a una población que se está como duplicando y que fue en muy, muy pocos años que ya el 79% de la población se fue a las ciudades o que la mayoría del territorio, bueno, se volvió pues urbana, ¿no? Una buena parte de nuestro territorio. ¿Tendríamos esto como factores determinantes en lo que hoy vivimos por la crisis hídrica, doctores? Por supuesto, Paulina. De hecho, como te lo comentaba, como lo comentaba en el bloque pasado, uno de los factores raíz o uno de los orígenes principales de las crisis hídricas que se han venido agravando, acrecentando en el Valle Potosino es justamente el crecimiento insostenible que hemos estado teniendo. Debido a que el crecimiento de la ciudad obedece una lógica de crecimiento de capital privado, no a una lógica de un funcionamiento integral de la ciudad tal cual, de manera sostenible. Quiere decir que crece bajo los intereses de pocas personas, no para que funcione la ciudad óptima para todo mundo. Y de esta forma también se refleja incluso en la disponibilidad de agua. Es decir, si nosotros vemos en la ciudad del Plano, nosotros podemos ver dónde se ubican las densidades de población más concentradas, principalmente al norte y al oriente de la ciudad, y es justamente las que han tenido un problema hídrico mayor, que son básicamente los sectores más vulnerables, ¿no? Los sectores más desfavorecidos. Y en un pequeño sector del sur poniente de la ciudad, donde están los servicios de la mejor calidad, la mayor disponibilidad de áreas verdes, etcétera, todo lo que el ONU Habitat tiene como indicadores para una mayor calidad de vida, ahí los tandeos no habían sido realmente significativos hasta hoy en día, ¿no? Que ya también alcanzó a esa zona esta crisis, ¿no? Lo que llamamos la crisis hídrica. Y esto se debe justamente a la falta de regulación del suelo, que va estrechamente ligado a la falta de regulación hídrica que también existe. Y esto justamente es algo en lo que hemos hecho bastante hincapié. La ley de aguas no contempla ni está vinculada con la ley de ordenamiento urbano, y eso es algo que debe de hacerse. ¿Por qué? Esto se debe principalmente a dos factores. Podremos construir más presas, podremos poner más infraestructura para captación pluvial, más plantas tratadoras, potabilizadoras, etcétera. Pero si esto no se abarca de manera integral, no va a servir de nada. El ejemplo más claro es la Ciudad de México. La Ciudad de México presenta el mismo problema agravado, o sea, claro, manteniendo las proporciones desde hace bastantes décadas. Cuando empezó a tener estos problemas, se pensó en tomar medidas para seguir extrayendo más agua. Es una visión muy extractiva, más agua, sin pensar cómo hacer para ya no tener que extraer más agua y aprovechar la que utilizamos. Por eso se hizo el sistema Lerma. Una vez que se hizo el sistema Lerma, en lugar de controlar la ciudad y poderla planificar de manera sostenible, se desbordó y volvió a suceder lo mismo. No bastó ese sistema. Entonces pusieron el sistema Cutzamala y ahora otra vez les está sucediendo lo mismo. Es decir, pareciera que no hemos entendido y es la misma historia con la ciudad de San Luis Potosí, porque cada vez que carecemos de agua o que vemos que ya creció bastante la ciudad y que la población también ya creció de manera natural, ya sea por migración o por el propio crecimiento natural de la demografía, entonces requerimos más infraestructura, pero no se ha hecho nada absolutamente para poder generar este cambio cultural del aprovechamiento del agua, pero tampoco se han hecho políticas públicas que permitan regular y aprovechar este recurso, y también para transparentar, ¿verdad?, el manejo del recurso natural, que es un derecho humano y no se le ha preguntado en toda la historia a la población. No se ha democratizado este proceso, ¿no?, del uso del recurso, de la gestión del recurso. Es decir,
la gestión ha sido muy impositiva a lo largo de la historia y poco clara, ¿no? Muy hermética, ¿no? en todos los niveles. Y esto tiene que cambiar en absoluto. La población, sobre todo los sectores vulnerables, siguen siendo los vulnerables, ¿no? Han aparecido más presas y siguen sin tener agua. La pregunta es, ¿de qué sirve entonces construir más infraestructura si los sectores vulnerables siguen siendo los mismos? Y es más, en condiciones más agravadas ahora, ¿no? Entonces, esto se debe justamente a ver desde una visión demasiado cuantitativa el agua y no ver estas otras visiones ambientales, sociales, humanistas, culturales, económicas del agua. Económicas hablando de todos los sectores de la población, no de un sector muy pequeño como se suele ver, ¿no? Este sistema muy desigual que tenemos en la actualidad. Entonces, esto se debe a que no se ve de una forma amplia y compleja y poco democrática el manejo del recurso. Bueno, si me lo permiten, a mí me gustaría redondear un poco también en este tema, y es que también el modelo de gestión tradicional del agua es, como ya lo hemos mencionado, muy lineal. Sin embargo, sí contamos en general con las tecnologías para tener un modelo que fuera un poco más circular, es decir, que podamos reaprovechar completamente las aguas residuales y reutilizarlas. Inclusive existen tecnologías para potabilizar y realmente deberíamos de comenzar las gestiones para transitar hacia ese modelo. Aquí la cuestión es que no vemos, nosotros como consejo no hemos percibido que haya como mucha voluntad para movernos en esa dirección, que es hacia donde de alguna manera tenemos que ir, porque el recurso sigue siendo muy limitado, la población va a seguir creciendo aquí en México y en San Luis Potosí por lo menos hasta el 2050, según las proyecciones de la CONAPO. Entonces, pues es necesario que hagamos un uso más racional y más eficiente del recurso, y eso implica que en algún momento tengamos que cerrar el ciclo. En lugar de simplemente abrir la llave y desecharla, es de dónde viene realmente el agua, cómo la utilizamos y luego cómo la podemos reutilizar nuevamente en otros ciclos dentro de la misma ciudad, inclusive también dentro de procesos industriales, y lo cual también nos lleva a una parte que es un poco incómoda para algunas personas, que es el cuestionar el modelo de desarrollo productivo que tenemos en el Estado, sobre todo aquí en la zona metropolitana de San Luis Potosí, que como bien mencionaba Jonathan, ha apostado mucho por industrias que en algunos casos son altamente extractivas. Y ahorita lo estamos viendo con el fenómeno de nearshoring. Muchas inversiones están empezando a movilizar al sur porque es fundamental contar con agua. Entonces, en ese sentido, estamos perdiendo competitividad como conjunto urbano y deberíamos más bien de cuestionarnos cuál es el modelo productivo al que le queremos apostar y que aparte sea sostenible en el mediano y largo plazo y que nos asegure que el sistema urbano va a ofrecer oportunidades económicas y de calidad de vida para la población. También todo eso tiene que ver con esta gestión del agua, porque en realidad si llegamos a ese punto en el que no tenemos ya agua disponible, ni siquiera para las industrias, podríamos atravesar en un futuro no muy lejano escenarios de pérdida fuga de industrias, pérdida de empleos, etcétera. Entonces, realmente lo que está en juego es bastante grande para la supervivencia del conjunto del sistema urbano de San Luis Potosí. Entonces, lo que se vive en el centro y en el norte del país podría percibirse eventualmente en el sur, porque bueno, ahí se nos ha dicho que es el 23% de la población es la que se encuentra en los sitios con mayor agua, es solamente basándome en lo que ha mencionado doctor. Y en ese mismo sentido, preguntarles cuál sería su percepción sobre otros planes que se han implementado, si debe, claro, basarse en distintas regiones, como lo que se ha presentado por la Universidad Nacional Autónoma de México, que hablan justo de, por ejemplo, de utilizar más el agua tratada para los cultivos, captar el agua de lluvia, realizar una recarga ya artificial de los acuíferos y una inversión multimillonaria, claro que sí, pero con una visión incluso para 2040. Entonces, ¿es algo que puede encajar también en San Luis Potosí? Claro, no existe la solución, existe un conjunto de soluciones que pueden aportar a ir en una primera etapa paliando el problema y después irlo corrigiendo de raíz. Como bien mencionas, debe de haber planes de corto, mediano y largo plazo.
Aquí una cuestión importante y central es que hemos visto también a lo largo de la historia, incluyendo el presente, que no existen planes a largo plazo, ni siquiera mediano. No, a pesar de que hemos tenido ya distintas crisis hídricas en la historia de la ciudad potosina, no existe ni vemos el interés porque exista un plan de gestión hídrica. El Consejo Hídrico lo ha planteado y ha cuestionado esto. Un plan de gestión hídrica estatal y un plan de gestión hídrica local. Y así debería estar de manera local en cada una de las localidades dentro del estado. Sin embargo, desgraciadamente y desafortunadamente, no hemos visto esa voluntad porque puede existir, porque eso implica la regulación del recurso, eso implica la democratización y la transparencia de los procesos del manejo del recurso, entre otras cuestiones, ¿no? Y pareciera que esto no es redituable políticamente hablando, porque también esa es otra cuestión muy importante a resaltar. Desde un inicio nosotros hemos señalado que no es conveniente que haya peleas políticas ni partidistas en la cuestión del agua. El agua indudablemente se politiza, pero porque tiene que justamente regularse a través de las políticas públicas en este sentido. Pero el problema es que cuando se partidiza, ¿no? Porque entonces ahí cada uno quiere llevar agua para su molino y la población es la afectada, porque en realidad no se desarrollan las estrategias ni los proyectos que deberían de manera multidisciplinaria, sino que más bien obedecen a esta cuestión del manejo y el poder del recurso, ¿no? Y es algo que desafortunadamente ya como académico uno lo ve, pero ya cuando uno tiene este escenario del Consejo Hídrico, sí decepciona un poco, ¿no? Y esto es algo que también hay que señalar. En este sentido, la población tiene una obligación doble, una responsabilidad doble. La responsabilidad de cuidar el agua, de lo que te mencioné en un inicio, no nos exime, a pesar de que no es el origen y la causa principal de estas crisis, no nos exime de ser responsables con el uso del recurso, pero en ese sentido tenemos esa responsabilidad, pero también tenemos esta otra responsabilidad de estar interesados en cómo se maneja nuestro recurso y en exigir a las autoridades unas soluciones reales y factibles, reales no políticas, ¿no? Es decir, que sean a mediano y largo plazo también, y no solamente quedarnos con esta cuestión de ahorrar agua, ¿no? De bañarnos en menos tiempo, que sí es importante, pero que realmente no resuelve nada a mediano y largo plazo, ¿no? Sino qué se está haciendo para regular el recurso y combatir la raíz, ¿no? Esta cuestión urbana, la cuestión industrial, la cuestión del manejo poco claro del recurso. ¿Qué otra cosa? También el negocio con el agua, ¿no? O sea, los derechos de agua, ¿no? Porque cuando hay crisis, pocos se benefician más. Entonces, se puede hasta llegar a pensar mal, ¿no? Cuando hay crisis, ¿quiénes se benefician con estas crisis, ¿no? No hay regulación de los costos de las pipas, por ejemplo, ni de dónde se extrae el agua de las pipas se desconoce muchas veces, al menos de las privadas, ¿verdad? Y eso es importante porque eso puede incidir, esto ya se ha hablado también muchas veces en distintos estudios, puede incidir en problemas de salud a mediano y largo plazo, porque muchas de estas pipas son de pozos clandestinos y que pueden incluso estar extrayendo agua del manto de la capa somera del acuífero, que es la más contaminada, ¿no? Tiene moléculas fecales, residuos fecales, perdón, entre otros contaminantes, residuos tóxicos de la industria, etcétera. Entonces, todo esto tiene que verse de manera integral y es algo que no se ha querido ver desde la gestión, ¿no? Desde la gestión, y que la academia ha señalado una y otra vez desde distintas áreas de estudio. Y con el comentario, con este aporte del doctor Jonathan Abraham Quintero García, es que vamos a otra pausa aquí en Código 7. Importante lo que se está abordando, el tema de crisis hídrica. También usted puede enviar sus comentarios, puede interactuar en nuestras redes sociales. Estamos agradecidos porque nos permite llegar hasta su hogar en las 4 regiones de nuestro San Luis Potosí. Descargue la app N7 y también eso le permitirá estar al tanto de este y otros programas en Canal 7. Estaremos de vuelta en unos minutos. Con una gran extensión y que nos presenta una diversidad de climas. Y esto es importante señalarlo porque no todo el país se enfrenta de la misma manera los problemas que hoy estamos previendo que vamos a tener y que ya comenzamos a tener en relación con el agua. Ocurre que además de esta condición de la naturaleza,
La región sur-sureste del país es una donde no existe tanta disponibilidad de infraestructura. ¿Sí? La región centro mantiene un equilibrio relativo por las grandes inversiones que se han hecho en el pasado, y el norte, bueno, el norte nos presenta un gran reto, porque es donde tenemos las infraestructuras más costosas en el país, y sin embargo, la disponibilidad de agua no parece remontar las necesidades que se tienen. A veces los problemas del agua, sus dimensiones son de una escala que claramente rebasa la capacidad de intervención de uno en su familia o como ciudadano en lo individual, pero que al disponer de mayor información se empodera a la ciudadanía y la hace más sensible y responsable acerca de los patrones de aprovechamiento. Regresado a Código 7, mil gracias por sintonizarnos. Sabe que puede enviar mensajes también al buzón de Facebook, puede interactuar en TikTok, en Instagram, en X, y platicamos con el Consejo Hídrico Estatal, o bien los integrantes, el presidente, el doctor Jonathan Abraham Quintero García, así como integrante del Consejo Hídrico, el doctor Edgar Piña Hernández. Y bien, se nos ha dicho que en México tenemos un alto nivel de consumo. Ustedes en un instante nos estarán diciendo si efectivamente nos encontramos solo debajo de Estados Unidos, de Japón, de Italia, de Australia, y que el consumo en gran medida se va al sector agrícola. Se ha estado exponiendo esto incluso de parte de autoridades de algunos órganos, digamos, públicos. ¿Cuál sería la perspectiva de ustedes también, que tienen datos duros al respecto? Gracias, Paulina. Bueno, aquí ahorita Edgar les va a explicar un poquito esta incidencia justamente que está muy relacionada. Lo que quiero, para dar introducción a ello, es que a veces los datos duros también hay que saberlos interpretar, porque a veces también puede ser un poquito mañoso cómo interpretar estos datos. Nosotros justamente se nos solía decir que estábamos por arriba de la media, más o menos arriba de los 300 litros por segundo, me parece, en la ciudad. Eso está muy por arriba de la media que indica la OMS como una cantidad óptima para tener una buena calidad de vida. Sin embargo, aquí existe una cuestión que se nos dice, ok, son 300, pero ¿cómo es posible que haya 300 litros por persona al día cuando hay muchos sectores que tienen décadas sin agua hasta la actualidad? No de ahora con la crisis, sino de hace décadas, ¿no? Que de su propio bolsillo tienen que pagar pipas privadas para que se les surta. Y esto es porque estos números están hay un factor que generalmente no se nos dice, que es el la desigualdad en la disponibilidad del recurso. Como te lo comentaba hace rato con el suelo y el crecimiento desigual de la ciudad, es igual con el recurso y la repartición del recurso. Estos 300 litros, mientras que una persona puede tener 300 litros, otra persona puede tener ninguno, ¿no? O mientras que una persona puede tener 900 litros en su casa con alberca, jacuzzi y demás, hay personas que para sus necesidades básicas no tienen absolutamente una sola gota de agua. Y justamente son estas zonas de mayor densidad de población, es decir, donde hay más cantidad de poblaciones, donde más se carece de agua, mientras que en otros sectores con menor densidad de población, pero con mejores ingresos y mayores comodidades, tiene agua de sobra, ¿no? Bueno, eso solía ser. Entonces, esos números también están como incompletos en cuanto a su lectura, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado siempre con esta cuestión. Ahora, en el caso de San Luis, también existe una cuestión que se nos dice que la mayor cantidad de agua se lleva a la agroindustria, pero también se contradice con otros estudios del campo de la salud, donde justamente este es un problema que ahorita nos va a explicar Edgar, y donde ese precisamente es el problema, que en San Luis la agroindustria se desarrolla principalmente con agua negra, ¿no? Entonces, está también esta disparidad. Hay que tener cuidado también con esta cuestión, porque cómo puede ser que la agroindustria sea la que más gasta agua, pero qué tipo de agua, ¿no? No estamos hablando que es la agua del acuífero,
¿sí me explico? Porque justamente este es un problema que se riegue con agua negra, es un problema porque es una parte de la contaminación del acuífero. Entonces, sí gasta agua, sí gasta bastante agua, pero ¿qué tipo de agua? Es la que no se nos dice, ¿no? Entonces, hay que saber investigar muy bien y hay que saber cuestionar muy bien este tipo de datos. Ahora, por otro lado, también se nos dice que otro de los sectores que más gasta es el público y urbano, donde incluimos la vivienda, ¿no? Donde nosotros gastamos el agua, es nuestra responsabilidad. Sin embargo, este tipo de tablas, por ejemplo, se nos dice el agua que se destina, no la que se utiliza, porque otro problema que también se nos ha dicho es que la red, se estima que el 50% de la red en toda la mancha urbana está colapsada porque nunca se le ha dado mantenimiento, tiene fugas y el 50% aproximadamente del agua que se surte a la ciudad se pierde en la red, no la utilizamos. Entonces, realmente no estamos utilizando ese porcentaje, sino aproximadamente la mitad de ese porcentaje, ¿no? Que es a partir del cual nosotros sí tenemos la responsabilidad. La pregunta es entonces, ¿por qué si la población carece ahorita en crisis hídrica tandeos? Bueno, la población que afortunadamente sí teníamos agua, porque como te digo, hay mucha población que nunca ha tenido agua, ¿por qué sigue habiendo una producción de alto gasto hídrico cuando se supone que en la misma ley de aguas nacionales y estatal la prioridad es la población? Y no estamos en contra de la industria, simplemente en contra de esta regulación, de falta de regulación y falta de claridad en el manejo del recurso. Y bueno, Edgar les iba a comentar algo. Sí, no, retomándolo un poco, lo que pasa es que también todas las cifras son contextuales, no podemos nada más tomarlas y extrapolarlas a cualquier contexto. Es distinto el gasto que se hace en agua para cultivo en la Huasteca, donde hay zonas agrícolas, a que nos vengan a manejar esas mismas cifras en la zona metropolitana de San Luis Potosí, en el altiplano, donde realmente la producción agrícola es muy poca. Entonces, aquí se ha jugado un poquito con esas cifras y de repente pareciera como si se quisiera manejar que justo aquí donde vivimos, en la zona metropolitana, es donde se consume más agua para riego agrícola, cuando en realidad pues ni siquiera es ni el clima ni el contexto, y yo creo que todos lo vemos en lo cotidiano. O sea, no somos Sinaloa, no tenemos esos extensos cultivos que cubren todo el horizonte, ¿no? Entonces, pues poner como mucha atención en esa parte. Y de lo que comentábamos también un poquito en la parte como de corte, acerca de la calidad del agua. Hay como varios factores que son de mucho cuidado aquí en San Luis Potosí, porque nosotros tenemos una alta prevalencia de enfermedades renales y también de tiroides, que están asociadas precisamente con la baja calidad del agua por el alto contenido de flúor, principalmente, ya que el flúor pues, es un mineral que entre más profundo extraemos el agua, más está concentrado en esta, y si la consumimos sin tratar, pues tiene afectaciones en la salud muy fuertes como estas. Y en ese sentido ha habido una serie de estudios a nivel nacional que están tratando de mapear esa incidencia en la población, porque también de repente como que esas estadísticas de salud pública no están tan a la mano como para que podamos hacer nosotros como población esa correlación directa entre la calidad del agua y las afectaciones a la salud que de repente vemos que algún amigo, algún pariente, y yo creo que esto todos conocemos a alguien que tiene problemas renales o problemas de tiroides, y pues es una cuestión también muy local de aquí de San Luis Potosí, por también esta cuestión de la manera en la que se gestiona del agua, y que no se hace suficiente énfasis en la importancia del consumo de un agua que sea tratada por osmosis inversa, que a mí siempre me gusta mucho hacer énfasis en esa parte, porque aparte de que es un derecho humano el agua, también es un factor de salud pública. Entonces, pues me gustaría dejar como esa parte, ¿no? E incluso de seguridad, ¿no? Porque también esto ya empieza a generar conflictos sociales, ¿no? Vimos la incidencia del año antepasado de la muerte de un pipero, ¿no? La desesperación, ¿no? Del acceso. Entonces, esto también puede recaer en una cuestión de seguridad, ¿no? Sí, hay colonias a las que no ingresan las pipas. Exacto. Entonces, es algo que las autoridades deben de tomar en cuenta de manera integral. No solamente es una cuestión de cantidad de agua, de dónde sacar más agua, ¿no? Eso es a corto plazo, sino también pensar en la gestión del agua de una manera desde distintas aristas, ¿no? Continuaremos con los integrantes del Consejo Hídrico Estatal. Estamos muy agradecidos aquí en Canal 7 por esta charla tan enriquecedora y sobre todo que nos deja pensando. La población va más allá, como ya hemos escuchado, de tener o no agua a la mano, sino la calidad, también los procesos a los que se someten, estar haciendo todo un análisis de si las estrategias son correctas o no, que ya he escuchado aquí a los expertos.
y haciendo una comparación con lo que se ha realizado desde el sector público, pero habrá más temas en Código 7. Estamos por pasar a nuestro bloque de conclusiones. No se despegue de la señal, volveremos. Necesario promover un cambio tecnológico en el aprovechamiento y en la producción de los productos agrícolas, por ejemplo. Es el gran usuario del agua en el país. Un segundo usuario importante es la industria. Necesitamos el acompañamiento de la industria y hay muchos esfuerzos en ese sentido, en el sentido de la innovación tecnológica que están tratando de reducir los patrones productivos de aprovechamiento del agua. Y también necesitamos de un cambio cultural en la población para desarrollar conductas mucho más empáticas en relación con la disponibilidad de agua. Lo que es relevante de todo ello es que hoy estamos comenzando a ponernos un límite en la disponibilidad de agua. Llegado a nuestro último bloque en Código 7. Gracias por permitirnos charlar con ustedes a las 4 regiones de nuestro San Luis Potosí, también interesadísimos en la postura de los doctores Edgar Piña Hernández, así como Jonathan Abraham Quintero García. Y bien, estamos cerrando, ustedes ya darán las conclusiones sobre el tema de la crisis hídrica, pero preguntarles, ¿qué autoridades se han acercado de manera efectiva? ¿Con cuáles se ha tenido una vinculación para que se aplique exactamente el conocimiento y las estrategias que funcionan en el ámbito público, donde se supone que tienen los recursos, donde hay presupuesto y donde se pueden generar cambios y que hasta, si lo decimos así, puede utilizarse en el color y administración que sea, políticamente hablando, ¿no? Gracias, Pau. Bueno, el Consejo Hídrico Estatal, de hecho, se desprende de la Comisión Estatal del Agua, de la CEA. En un inicio sí habíamos tenido algún acercamiento, participación, pero conforme fue avanzando este diagnóstico que hemos tenido, perdimos comunicación. Justamente, incluso, mandamos una carta para que se nos incluyera en la Junta de Gobierno de la CEA, a la cual pertenecemos por ley. Sin embargo, desconocemos si se han desarrollado. También en esta carta era una petición para en septiembre del año pasado para preguntar, ¿no?, qué medidas se habían tomado en cuenta de las que habíamos nosotros desarrollado, porque justamente estas medidas, nosotros al ser un organismo civil, nosotros representamos a la población civil. Nosotros entonces tomamos en cuenta a través de los trabajos de investigación que hemos desarrollado de manera individual, todos dentro del Consejo, nos hemos acercado a las comunidades y a los sectores más afectados del agua, y en todos incidían que ninguna autoridad, ni a nivel estatal ni local, se habían acercado para preguntar, ¿no?, las problemáticas reales del agua. Ahí es donde entonces nos dimos cuenta que el modelo de gobierno, que es general y global, es ¿hay agua o no hay agua? No hay agua, ahí tienes el agua, ¿no?, sin preguntar cuándo, cómo ni de qué manera es la más adecuada. Y también sin prever los conflictos que existen en este tipo de abastecimiento del recurso hídrico. Esto por un lado. Entonces, esto también nos empezó como Consejo Hídrico a comenzar a cuestionar los modelos de gestión, ¿no?, poco transparentes, porque realmente nosotros no hemos visto realmente pues esta voluntad, ¿no?, sinceramente, de que realmente se generen cuestiones de corrección, de que se esté combatiendo la cuestión hídrica de raíz, no paliativa, ¿no?, que se está haciendo correctamente la cuestión paliativa a corto plazo, pero la pregunta sigue siendo ¿qué hay de mediano y largo plazo? Nosotros, como investigadores, tratamos, lo importante es tratar de identificar los problemas para generar soluciones a ello, ¿no?, de manera colectiva. Hemos tratado también de integrar los distintos cuerpos académicos de las instituciones científicas locales más relevantes con las instituciones, acercarlos. Y hemos visto que no hay mucha disponibilidad tampoco en ese sentido. Entonces, sí hacemos un llamado, un último llamado a las instituciones, tanto a nivel local
que hemos tenido un poco más de apertura, ¿no? Eso sí, hemos tenido mayor acercamiento a Interapas, se nos ha tomado en cuenta, ya saben nuestros diagnósticos al igual que a nivel estatal, entonces sí esperamos ver reflejado este tipo de diagnósticos que están hechos no solo por nosotros, sino por todo el conjunto de estudios que hemos tomado de los académicos más importantes en la cuestión hídrica, desde el aspecto social, ambiental, químico y de las ingenierías, etcétera. Entonces, pues sí, el acercamiento ha sido ese cada vez más mermado, ¿no? Conforme salen los diagnósticos más duros, porque no son política y ni partidistamente redituables. Sí, pues cuando no les conviene, también se nota que no están buscando una verdadera solución. Eso yo lo digo a título personal y apunte aparte de lo que nos han expuesto del Consejo Hídrico Estatal. Y continuamos conclusiones, doctora Edgar Pino. Sí, pues es que realmente lo que nosotros hemos insistido mucho es que la crisis hídrica en San Luis Potosí y en México en general no somos una excepción. En ese sentido es una crisis de gestión y esa gestión tiene que ver con el hecho de que el agua también es un elemento de producción económica y por lo tanto siempre hay intereses económicos y por lo tanto políticos detrás de cómo se maneja el agua y en ese sentido pues se vuelve muy complicado el tener como ciudadanía un acceso pues más directo a los mecanismos de cómo se está realmente llevando a cabo toda esa gestión. Tal vez también por ese lado, como ciudadanía, no hemos sido tan bien recibidos, ni hemos tenido todas las puertas abiertas, porque sí en los diagnósticos que hemos presentado, hemos hecho mucho énfasis en esa parte, en cómo se debe de despolitizar el tema, para que podamos tener entonces una planeación de mediano y largo plazo, que no esté vinculada a los ciclos electorales, que es súper tóxico para temas de interés público, de interés nacional y de salud pública, como es el tema del agua. Y aparte, pues también porque implica sacar un poco los esqueletos del armario en la cuestión de la gestión histórica que se ha hecho del agua a través de los organismos operadores, porque no se han hecho las inversiones históricamente cuando se ha contado con el recurso en las últimas décadas, y no dejarnos caer en este juego, en esta dicotomía de si tiene que ser público o privada la gestión del agua, porque no va por ahí. O sea, una gestión privada no es necesariamente más eficiente, como hay muchos intereses detrás, puede también resultar de hecho contraproducente. Debe de haber siempre representación de la sociedad civil dentro del manejo del agua, para que nosotros seamos, y no me refiero a nosotros como Consejo Hídrico, sino nosotros como ciudadanía en un sentido más amplio, quienes observemos cómo se está llevando a cabo esa gestión, que nos informen cuáles son esos planes de corto, mediano y largo plazo y hacia dónde se quiere llegar, porque de repente todo lo que nos platican son únicamente como esas partes de apagar fuegos, pero no estamos viendo realmente un plan bien estructurado que nos vaya a dar una solución a toda esta situación que estamos atravesando en el mediano y largo plazo. Estamos muy agradecidos porque durante esta noche nos han acompañado. De verdad que creemos que incluso esta emisión especial de Código 7 pues se nos ha quedado corta. Tanto que se puede hablar acerca del agua, tanto que se puede hablar de lo que se ha efectuado desde el Consejo Hídrico Estatal. Entonces, con mayor razón, gracias de parte de Canal 7 a través de esta emisión de Código 7 a ustedes, doctores, porque sí abren el panorama y sí se nota algo muy, muy diferente de las versiones que uno en el día a día pues recoge de parte de las autoridades. Y es muy lamentable decirlo porque pues, no estamos escuchando afuera la verdad, y con ustedes pues sí se tiene un entendimiento de por dónde tendría que ser el camino y que esperaríamos que sea algo que se retome, que esto genere también un eco en aquellos que están tomando decisiones y que eventualmente también querríamos que esto tenga un cambio porque a todos nos está afectando. Mil gracias. No, al contrario, Paulina, gracias a ti por abrirnos la puerta como Consejo Hídrico y también repetir a la ciudadanía. Nosotros hemos estado trabajando con estos sectores y pueden contactarnos a través de nuestra página del Facebook o de nuestro correo electrónico que es Consejo Hídrico Estatal SLP. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Código 7. También a ustedes porque nos han sintonizado en esta emisión especial. Les mandamos un abrazo. Pueden seguir interactuando a través de redes. Ya saben también cómo estar al tanto de lo que se efectúa a través de este consejo y no dejaremos el tema de lado. Así es como cerramos y no se puede perder el resumen de la medianoche. Ya falta muy poco. Hasta la próxima.